Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es miércoles 24 de septiembre del año 2025 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a todos los amigos seguidores, a todos los cibernautas, amigos que nos escuchan a través de las distintas redes sociales, a todos aquellos amigos que nos escuchan a través de las distintas cadenas de WhatsApp, a los amigos que nos reportan su sintonía desde otras regiones del país y desde otros países del mundo. Muchísimas gracias por hacernos saber que están ahí, que valoran nuestro trabajo. Sin Permiso es un magazine informativo que originamos desde Tuluá, corazón del valle, para el resto de Colombia y el mundo, todos los días de lunes a viernes a las 6 de la mañana, gracias al equipo de trabajo de Sin Permiso, John Freddy, don Mario, amigo Ramiro Espina, Víctor García, en fin, equipo de Sin Permiso, muchas gracias, muy amables. A propósito de don Mario, hoy no nos acompaña, hoy se encuentra disfrutando de las playas del Caribe colombiano, merecidísimo descanso y además una fortuna poder contar con ese viaje tan maravilloso. Le gusta mucho la costa del Caribe colombiano a mi gran amigo, compañero y colega de trabajo, don Mario Germán Grajales, que la disfruto, que la pase muy bien. Y entrando en materia de noticias, indiscutiblemente la noticia que le da, una de las más importantes que le da la vuelta al mundo, es el discurso de Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU, que causó una dura reacción de los Estados Unidos. La delegación gringa abandonó el recinto. Las palabras del primer mandatario colombiano, que arremetió contra el gobierno norteamericano al mando de Donald Trump, provocó que los representantes de ese país dejaran sus lugares en el auditorio, en un hecho que fue registrado por las cámaras de televisión. El fuerte discurso del presidente de la República, Gustavo Petro, ayer martes 23 de septiembre de 2025, durante la edición número 80 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en el que lanzó duros calificativos al mandatario norteamericano Donald Trump, causó una vistosa reacción de la delegación local que se encontraba en el recinto y una ola de comentarios en redes sociales. No había transcurrido 5 minutos desde que inició el discurso el mandatario colombiano, que no asistió con traje como era lo habitual en anteriores presencias, sino que lo hizo muy al estilo Gabo, vistiendo una guayabera, cuando los diplomáticos de Estados Unidos dejaron sus asientos y abandonaron la sede de la Organización de las Naciones Unidas, una imagen que fue registrada por la transmisión oficial. En efecto, las cámaras de la señal ofrecida al mundo se vio como los dos emisarios de Trump en la asamblea salieron de la sala a medida que Petro avanzaba en su discurso que muchos califican de diatriba, en la que habló de la problemática del consumo desmedido de drogas, la decisión de Estados Unidos de desertificar a su gobierno en la lucha contra este flagelo y del mismo modo a la ofensiva de ese país en aguas internacionales.
Según Gustavo Petro, la migración es una excusa para que una sociedad rica, blanca y racista se crea la raza superior y no mire de acuerdo con su concepto que sus dirigentes la llevan con toda la humanidad al abismo de su propia extinción. Y mencionó cómo la barbarie hoy es del planeta y recae sobre la humanidad entera, antes de enfilar sus baterías hacia cómo se estarían tomando las decisiones influenciadas desde Colombia. No sé si Trump sepa que su política exterior hacia Colombia, Venezuela y el Caribe es asesorada por colombianos que son aliados políticos de la mafia de la cocaína, expresó durante uno de los apartes el primer mandatario, que dedicó parte de su intervención para apuntar de forma directa a Donald Trump y a su administración, al que acusó de ser un irracional, a tal punto de ponerlo en el mismo nivel de Adolfo Hitler. El presidente colombiano aprovechó su última intervención en la ONU para pedir que se establezcan decisiones contra el mandatario de Estados Unidos. Yo mismo denuncié con nombre propio a estos políticos del paramilitarismo narcotraficante, con nombre propio por una década en el Congreso de la República siendo senador. Y me quisieron matar muchas veces por ello, y quisieran que no fuera presidente y me callara y me silenciara, agregó Petro, que también ocasionó que otras representaciones que estaban en el auditorio abandonaran el mismo. Frente a la determinación comunicada por el Departamento de Estado sobre los aparentes incumplimientos en la reducción de los cultivos de coca, Petro se pronunció: en Colombia se ha incautado la más alta cantidad de cocaína en toda la historia del mundo. Lo hizo este gobierno y me desertifican, insistió el presidente colombiano, que también volvió a hacer énfasis en las consecuencias del cambio climático. De acuerdo con el presidente Petro, él es un presidente desertificado, el mismo Trump, sin que él tuviera ningún derecho a hacerlo, ni humano, ni divino, y sin razón mental. Y todo porque desde su perspectiva distinta a la de la potencia americana, ha sido el responsable de cambiar la fracasada y violenta guerra contra las drogas, que le ha hecho daño no solo a Colombia, sino al planeta, en afirmaciones que causaron controversia. Incluso fue más allá. No desertificaron a Duque, quien tenía un financiador narcotraficante en su campaña, y sí a Petro, porque dice cosas y verdades, recalcó el presidente, que insistió en el impacto negativo de la política contra los estupefacientes que ha sido impulsada por el país norteamericano, que si bien mantendrá la ayuda a Colombia, se impuso una serie de condiciones para que la misma no se vea truncada a corto plazo. Y agregó en otro de sus apartes, como lo había adelantado en sus redes sociales, que podía haber connacionales entre las víctimas de las embarcaciones hundidas en alta mar por los Estados Unidos. Los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del Tren de Aragua ni de Hamas, eran caribeños, posiblemente colombianos, señaló el primer mandatario, que se despachó contra la potencia gringa. En ese sentido, sugirió que debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios de Estados Unidos. Así incluye al funcionario mayor que dio la orden. El presidente Trump contempló y destacó cómo, según sus cifras, más de 700 capos del narcotráfico fueron extraditados a Estados Unidos y Europa. Los extradité yo, exclamó el mandatario, que se convirtió en una de las voces más radicales en la Asamblea. Por su parte, Petro no dudó en señalar el conflicto entre Israel y Palestina como un genocidio visto por el mundo. Es genocidio y hay que gritarlo una y otra vez. Este recinto es testigo mudo y cómplice de un genocidio en el mundo, expresó el gobernante en su discurso, que se extendió por cerca de 41 minutos en medio de un recinto que fue quedando sin presentes, como ya había acontecido en el año 2024. Y acusó a Trump de ser cómplice del genocidio en Gaza, lo que causó diversas reacciones en redes sociales. Petro, que en contraste con el impacto internacional fue aplaudido por la delegación colombiana, en la que estuvo la vicepresidenta Francia Márquez, que lideró la delegación que respaldó al mandatario en su última comparecencia a la Asamblea por su mandato, pues su mandato finaliza el 7 de agosto de 2026.
Trump no habla de democracia, no habla de crisis climática, no habla de vida, solo amenaza, mata y deja matar a decenas de miles. En cambio, mi gobierno en Colombia no hemos aumentado la tasa de homicidio, tenemos la tasa de desempleo más baja del país y la tasa de pobreza más baja del siglo en nuestras estadísticas, puntualizó el presidente colombiano durante su intervención en el organismo. Y él mismo dijo: hecho este discurso y lo aprovecho porque me voy, este es el último. 4 años después de mi primer discurso en la Asamblea General, creo que lo dantesco de la situación de Palestina no me llevó a pensar que lo mismo, casi lo mismo, podría ocurrir en el Caribe colombiano. Tiran misiles a personas jóvenes desarmadas en el mar. Hoy caen sobre 17 jóvenes desarmados en las aguas del mar Caribe. La persecución y encadenamiento de millones de migrantes. Los misiles caen sobre las 70.000 personas en Gaza y los matan. La migración es una excusa para que una sociedad rica, blanca y racista lleven a toda la humanidad al abismo, dijo el presidente Petro en la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas. Aquí les compartimos aparte de esa intervención. Este es mi último discurso como presidente aquí, ya es el cuarto. En el primero anuncié a la Asamblea que era muy posible que estallara un conflicto al lado de Ucrania en Palestina. Pedí que se hiciera una conferencia de paz. Los que no tenemos bombas ni grandes presupuestos no somos escuchados aquí, pero 4 años después, ya hoy, lo dantesco de la situación de Palestina no me llevó a pensar que lo mismo o casi lo mismo podría ocurrir en el Caribe colombiano cuando tiran misiles a personas jóvenes desarmadas en el mar. Y entonces ahora estamos ante una situación diferente, quizás más global. La barbarie hoy es del planeta, hoy cae sobre la humanidad entera. Los misiles sobre 17 jóvenes desarmados en las aguas del mar Caribe, quizás a algunos colombianos. La persecución, aprisionamiento y encadenamiento y expulsión de millones de migrantes. Los misiles que caen sobre las 70.000 personas en Gaza y los matan. La falta de acción sobre la crisis climática, cuyas palabras se borran por orden de Trump, están ligados y obedecen a la misma causa. La migración es una excusa para que una sociedad rica, blanca y racista se crea la raza superior y no mire que sus dirigentes la llevan con toda la humanidad al abismo de su propio. Está usted escuchando Sin Permiso, y hay que señalar que en su discurso el presidente Gustavo Petro declaró que durante su gobierno ha cambiado la fracasada y violenta guerra contra las drogas por una eficaz política antinarcotraficante. Destacó que en sus 3 años de gobierno progresista, Colombia alcanzó la mayor incautación de cocaína de su historia y logró la captura y extradición de más de 700 capos del narcotráfico a Estados Unidos y Europa. Estos son los años en los que demostré que es mucho más eficaz sustituir voluntariamente los cultivos de coca que erradicarlos con glifosato y con violencia contra el campesinado pobre de Colombia. Aquí están apartes del discurso, de la intervención en ese sentido que hizo el señor presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas en los Estados Unidos. Dicen que los misiles en el Caribe eran para detener las drogas. Mentira, dicha aquí, en este mismo sitio. En el año 2023 y 2024 fueron los años donde más cocaína se incautó y más de 700 capos del narcotráfico fueron extraditados a Estados Unidos y Europa. Los extradité yo
y la cocaína la incautó mi gobierno. Y no tiramos un solo misil, ni asesinamos ningún joven. Los años donde probé que es más eficaz sustituir voluntariamente con los cultivos de hoja de coca que erradicarla forzadamente con glifosato y fuerza sobre los campesinos pobres de Colombia. He cambiado la fracasada y violenta guerra contra las drogas por una eficaz política antinarcotraficante, que es diferente. No confundir la sustancia muerta con la persona codiciosa. Pero necesitan violencia para dominar a Colombia y América Latina. Necesitan destruir el diálogo e imponer y lanzar misiles asesinos sobre jóvenes pobres en el Caribe. La política antidrogas no es para detener la cocaína que llega a los Estados Unidos. La política antidrogas es para dominar los pueblos del sur en general. No mira la droga, mira el poder y la dominación. Por eso hablo ante ustedes como un presidente desertificado por el mismo presidente Trump, sin que él tuviera ningún derecho a hacerlo, ni humano, ni divino y sin razón mental. Quieren violentar y forzar a decenas de miles de campesinos desde el gobierno de Estados Unidos, que está influenciado por políticos de poder colombianos mafiosos. A centenares de miles de campesinos colombianos los han masacrado como masacran a los niños en Gaza. Las masacres fueron hechas en Colombia por políticos que eran senadores, presidentes, ministros, ligados y sobornados por la mafia colombiana del narcotráfico, aliados al mismo tiempo a la extrema derecha de la Florida en Estados Unidos y ahora aliados al gobierno de Trump, aliados desde hace décadas a los capos del narcotráfico de la cocaína en Colombia, verdaderos esquifos, como dicen los italianos. Está usted escuchando Sin Permiso, y de otra parte hay que indicar que el Consejo de Estado frenó las multas que beneficia el tema del SOAT o la técnico-mecánica a vehículos que estén estacionados. La decisión anuló circulares del Ministerio de Transporte que permitan imponer comparendos únicamente por registros administrativos. El Consejo de Estado tumbó las famosas multas automáticas que se venían aplicando desde hace más de una década, basadas únicamente en lo que decía el RUN, es decir, en la información de si su vehículo tenía o no vigente el SOAT o la revisión técnico-mecánica. La decisión, que muchos han llamado histórica, cambia de manera en la que las autoridades de tránsito pueden sancionar a los conductores. Los agentes no podrán imponer una multa solo porque el sistema indique que faltan esos documentos. Será necesario que comprueben que el carro o la moto están realmente circulando sin el seguro o sin la revisión al día. Este problema venía desde 2013 y 2014, cuando el Ministerio de Transporte expidió unas circulares que autorizaban a imponer sanciones directamente con la base de los registros del RUNT. En pocas palabras, si el sistema detectaba que usted no tenía SOAT o revisión técnico-mecánica vigente, automáticamente quedaba expuesto a un comparendo, aunque su carro llevara meses guardado en la cochera. El Consejo de Estado revisó esas circulares y decidió anularlas parcialmente. El argumento es claro: el Código Nacional de Tránsito establece que solo se puede multar cuando el vehículo esté en circulación. Así que un dato administrativo no es prueba suficiente para sancionar. Dicho de otra forma, que el carro aparezca colgado en el sistema no significa que esté rodando sin papeles. El fallo no desconoce la importancia del SOAT ni de la revisión técnico-mecánica, al contrario, deja claro que se trata de herramientas fundamentales para la seguridad vial y la protección de las personas.
El SOAT, por ejemplo, es ese seguro obligatorio que todos debemos pagar y que cubre los gastos médicos en caso de un accidente, ya sea del conductor, pasajero, peatón, cirugías, hospitalización, medicamentos y hasta indemnizaciones. Todo eso corre por cuenta del seguro. La revisión técnico-mecánica también es clave. Es la que garantiza que el carro o la moto estén en condiciones seguras de andar en la calle y de no contaminan más de la cuenta. Allí revisan frenos, suspensión, llantas, luces, cinturones y hasta los niveles de gases. Dependiendo del tipo de vehículo y su antigüedad, debe hacerse cada cierto tiempo. En los carros particulares a partir del 6º año de matrícula y en las motos los de servicio público desde el 2º. Lo que dice el Consejo de Estado es que no tiene sentido multar a quien cuyo vehículo no está circulando. Si el carro permanece parqueado sin moverse, no representa un riesgo en la vía ni un peligro para terceros. En esos casos, sancionar es un exceso que no respeta la ley. Para muchos propietarios, esta decisión es un alivio. Más de uno podrá contar que le llegó un comparendo fantasma pese a tener el carro guardado por meses. Ahora, para que una sanción proceda, será necesario que un agente de tránsito constate que el vehículo efectivamente estaba en circulación sin los papeles al día. Eso sí, es importante dejar claro, la obligación de tener SOAT y revisión técnico-mecánica siguen vigentes. No se trata de un permiso para andar o circular sin documentos. Si un policía le detiene en la vía y no tiene los papeles, la multa va derecho, sin excusa. La diferencia es que ya no podrán hacerlo de manera automática con base en lo que diga un sistema. La recomendación es sencilla. Si su carro o moto están circulando, mantenga siempre el SOAT y la revisión al día, no solo para evitar comparendos, sino porque son una garantía de seguridad para usted y para los demás. Si por el contrario, el vehículo está parado, sin uso, no debería recibir ninguna multa por esta razón. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo John F. García. Sin Permiso. Construir paz desde los territorios. La necesidad expresada por panelistas internacionales y nacionales del Foro de Derechos Humanos. El segundo Foro Internacional de Derechos Humanos, Seguridad Humana y Defensa de la Vida, reunión a voces nacionales e internacionales que, desde distintos enfoques, coincidieron en la urgencia de fortalecer una cultura de paz y dignidad humana desde los territorios. Durante la jornada, los panelistas expertos en derechos humanos, representantes diplomáticos, académicos, estudiantes y líderes sociales destacaron la importancia de articular esfuerzos entre la institucionalidad, la ciudadanía y la cooperación internacional para enfrentar los retos actuales en materia de seguridad y justicia social. El embajador de Palestina en Colombia, Raúl al-Maliki, compartió la experiencia de su pueblo en medio del contexto del conflicto, subrayando la solidaridad como principio fundamental para la defensa de la vida. Agregó que la paz no es solo la ausencia de guerra, es la construcción diaria de justicia y dignidad para todos los pueblos. Uno de los puntos de encuentro entre los invitados radica en que la defensa de los derechos humanos no puede limitarse a los escenarios institucionales, sino que debe convertirse en una práctica cotidiana que se construye con la gente. María Aguilar, representante de la Universidad Pedagógica Nacional y de la UNAD México, destacó en su intervención la necesidad de que la academia asuma un papel más activo en la transformación social. Lo que hablamos en el foro son los retos que tenemos hoy y que debemos pasar de las investigaciones al territorio y sobre todo a los hechos, puntualizó. Jean-Pierre Caballero, estudiante de INEN y participante del foro, expresó su gratitud al gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya por abrir espacios de diálogo inclusivos para la juventud. Gracias, señor gobernador, por permitirnos ser parte de este escenario, en donde los jóvenes tenemos voz y podemos aportar a la construcción de un Quindío en paz. El foro se consolidó como un escenario de intercambio de experiencias y aprendizajes, dejando claro que
que la construcción de paz y de la defensa de la vida son tareas colectivas que requieren voluntad política, cooperación internacional y compromiso ciudadano. Para Sin Permiso, el embajador de Palestina en Colombia, Raúl Al-Maliki. El mensaje es que la paz es alcanzable y hay que seguir luchando por ella. El pueblo palestino lleva décadas, más de 78 años luchando por conseguir la paz, la libertad, la justicia, la independencia, la soberanía, y no se ha cansado. Eso quiere decir lo mismo también. El pueblo colombiano aquí ha pasado las mismas casi décadas estas de conflicto armado y no hay que perder la esperanza, hay que seguir luchando para conseguir esa paz. Y todos juntos podemos conseguirlo. Esas luchas no hay que librarlas aisladamente, sino en conjunto. Todos los pueblos del mundo tienen que mostrar solidaridad uno con el otro, y más cuando un pueblo como el colombiano o como el palestino está sufriendo esos conflictos armados, bélicos, y está sufriendo esa injusticia. ¿Qué piensa de este evento que realizó la Gobernación del Quindío? Me parece importantísimo. Hay que llevar todos estos conceptos, estos valores de los derechos humanos a la juventud más que todo. Aquí hemos visto en este foro niños pequeños, jóvenes, gente mayor, y han captado lo que es el mensaje de que hay que tener respeto hacia los derechos humanos para poder vivir todos en paz. Ahora la representante de la Universidad Pedagógica Nacional y de la UNAD México, María Aguilar. En una América Latina muy desigual, muy convulsa, muy violenta, en donde los países documentamos un montón de desaparecidos, muchas violencias, en donde nuestros gobiernos en algunas ocasiones se ven rebasados. Y desde donde yo estoy, la educación es un elemento fundamental para que la sociedad sea escuchada, dialogue y se forme en derechos humanos, para que tengamos todos el acceso. Ahorita me acaban de entregar un recuerdo de una persona desaparecida, y pienso, no puedo imaginar el dolor de las víctimas de la desaparición, no puedo imaginar el dolor de los desplazados, no puedo imaginar la discriminación de los pueblos afros o indígenas, pero sí he estado en condiciones de ser el otro. Entonces, todo esto que yo menciono son los retos que tenemos el día de hoy y que tenemos que pasar de las investigaciones, como decían ayer, al territorio, pero sobre todo a los hechos. ¿Qué te deja este evento para ti? Para mí me deja mucho trabajo. Hay que empezar a trabajar nuevas preguntas que atiendan los viejos problemas en América Latina. Y en su intervención, Jean-Pierre Caballero, estudiante del INEM. El foro me ha parecido muy interesante por los temas que trata, de cómo cada uno de los puntos está siendo abordado, cómo realmente es muy importante hablar sobre estos temas de humanidades, de violencia, de constructos sociales que por sí es importante estar en constante debate. Y bueno, igualmente le agradecemos al gobernador por estos espacios que nos da como estudiantes para poder participar en. La Unión Vial Camino del Pacífico y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI recuerdan que las condiciones climáticas del corredor Buga-Lobo-Guerrero-Buenaventura son de alta humedad. Por esta razón, para transitar seguros, disminuya la velocidad, encienda las luces, respeta la distancia entre vehículos y usa un parabrisas en buen estado. Nada es mejor que la precaución. En caso de emergencia, comunícate al numeral 180 o al celular 311-441-5479. Servicio 24 horas. Somos la Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Sueño, pinta y protégame planeta. Porque cada trazo es un mensaje de esperanza para la lucha contra el cambio climático.
Acompáñanos a celebrar los 25 años del tradicional concurso de pintura infantil de Centro Agua. Prepárate a dibujar este 10 de octubre desde las 7:30 de la mañana. Te esperamos en el Parque del Agua Dura. Inscripciones gratuitas hasta el 3 de octubre. ¡Inscríbete ya! Niños entre 7 y 12 años de edad. En la carrera 26, número 2751. Y en la oficina de atención al usuario, calle 25, número 32A31. Cupo limitado. ¿Tenés pendiente el impuesto de tu carro o moto en el Valle del Cauca? Aprovecha el descuentazo tributario. 80% de descuento en intereses, sanciones y cobros coactivos si pagas hasta el 31 de octubre. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntrenos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Gracias, John Fernay. Continuamos con este magazine informativo Sin Permiso de hoy, miércoles 24 ya de septiembre del año 2025, que originamos todos los días a las 6 de la mañana, de lunes a viernes, para las distintas regiones de Colombia y del mundo. Mucha atención, que la gobernadora del Valle del Cauca anunció 500 policías más para el puerto de Buenaventura y un plan de choque contra el crimen, con el propósito de fortalecer la lucha contra el crimen y devolverle la tranquilidad a los bonaverenses. La gobernadora Dilian Francisca Toro anunció la implementación de un nuevo plan de choque y la llegada de más pie de fuerza. Tenemos problemas con Buenaventura, otra vez al parecer están en guerra entre las bandas criminales, pero ahorita vamos a hacer una intervención fuerte, vamos a llevar 500 policías para hacer un plan de choque nuevamente en Buenaventura y con la Armada, afirmó la mandataria de los vallecaucanos. Advirtió que en medio de la situación que afecta a los bonaverenses tenemos que actuar. Estos grupos ya definirán si ven el plan de choque y pueden mirar que no estamos con los brazos abajo. El recrudecimiento de la violencia en Buenaventura se presenta en medio de enfrentamientos entre chotas y espartanos, dos de las bandas delincuenciales que hacen parte de la mesa de diálogo sociojurídico que el gobierno nacional adelanta en el distrito. De ahí que desde la Gobernación del Valle, en articulación con la fuerza pública, se adelantan acciones y se invierten recursos para frenar a la delincuencia. Sobre este particular, la gobernadora del Valle del Cauca, la inversión en Buenaventura y la llegada de un plan de choque con 500 uniformados de la policía, nos dijo lo siguiente. Tenemos problema con Buenaventura, otra vez al parecer están en la guerra entre las bandas criminales, pero ahorita vamos a hacer una intervención fuerte, vamos a llevar 500 policías y bueno, con la Armada para hacer una intervención, un plan de choque nuevamente en Buenaventura, porque pues tampoco podemos estar pensando de que es que si la meta se levanta, pues entonces nosotros tenemos que quedarnos callados y ir a buscarlo entonces para que vuelvan y se junten. No. Aquí nosotros tenemos que actuar, ellos ya definirán si ven el plan de choque, ya ellos pueden mirar que pues, no estamos aquí con los brazos abajo. Está usted escuchando Sin Permiso, y de otra parte hay que indicar que el gobierno del Quindío se une al Día Sin Carro y Sin Moto con jornada de seguridad vial. En el marco del Día Sin Carro y Sin Moto, que se llevará a cabo este jueves 25 de septiembre en Armenia, el gobierno del Quindío, a través de la Secretaría Administrativa y su Plan Nacional de Gestión Ambiental PIGA, realizará la jornada para el fortalecimiento de habilidades en seguridad y movilidad vial con medios alternativos de transporte, en articulación con Indeportes, el Plan Departamental de Aguas PDA y la Secretaría de Agricultura.
La actividad se llevará a cabo en las afueras del parqueadero del Centro Administrativo Departamental y en la plazoleta de acceso al mismo edificio. Incluirá un circuito de seguridad vial, una sensibilización sobre el uso de implementos como casco, luces y chaleco, la entrega de plantas nativas para promover la reforestación y estímulos para quienes se movilicen en bicicleta o patineta. Además, se habilitará un parqueadero especial para los medios alternativos de transporte de los funcionarios y colaboradores de la administración departamental. Con esta jornada, el gobierno del Quindío reafirma su compromiso e impulsa una cultura de movilidad responsable, sembrando conciencia de educación para avanzar en la construcción de un departamento más limpio, saludable y sostenible. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que la Procuraduría pide a servidores públicos fortalecer la protección y atención integral a víctimas de explotación sexual y trata de personas. El ente de control ha recibido de enero a julio de 2025 32 denuncias de casos de trata de personas en la modalidad de explotación sexual a través del buzón institucional noalatrata@procuraduría.gov.co. El Ministerio Público reafirma su compromiso en la prevención, sanción y erradicación de la trata de personas y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, al igual que las mujeres. La Procuraduría General de la Nación reafirma su compromiso frente a la prevención, sanción y erradicación de la explotación sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres y la trata de personas, solicitando a los entes de control que fortalezcan los protocolos de protección, atención integral y prevención contra estos delitos que atentan contra la dignidad humana y de los derechos fundamentales. De igual manera, el Ministerio Público lanzó una campaña interna liderada por la delegada para la defensa de los derechos de la infancia, adolescencia, familia y mujeres, denominada Desde Dentro También Prevenimos, que invita a la reflexión, acción y corresponsabilidad institucional con frases como la dignidad humana no se negocia y unidos contra la trata y la explotación sexual, entre otros mensajes. En este año, el ente de control ha recibido entre enero y julio de 2025 un total de 32 denuncias de casos de explotación sexual en el buzón noalatrata@procuraduría.gov.co, en los que las víctimas denuncian diferentes modalidades de trata con fines de explotación sexual, casos que fueron remitidos al Centro Operativo Antitrata COAD a cargo del Ministerio del Interior, instancia responsable de la coordinación y articulación de entidades nacionales y territoriales competentes para prestar servicios de protección y asistencia a las víctimas de trata de personas. Asimismo, el Observatorio del Delito de Trata de Personas del Ministerio del Interior entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025 ha reportado 237 casos de víctimas sobrevivientes de trata de personas. Como Procuraduría se solicita al Ministerio del Interior atender las solicitudes de manera urgente, verificar la situación de la víctima y gestionar la activación de la ruta de protección, atención, asistencia y acceso a la justicia. Teniendo en cuenta el crecimiento de la modalidad delincuencial, hacemos un llamado a la acción de todas y todos los servidores públicos del país a fortalecer la vigilancia, la protección y la atención integral de las víctimas, promoviendo una actuación con enfoque de derechos humanos y evitando cualquier forma de revictimización. Recordamos a la ciudadanía y a las instituciones que la denuncia oportuna es fundamental para romper las redes criminales que operan en entornos físicos y digitales. Cada reporte puede salvar una vida. Se hace un llamado a la ciudadanía y a las instituciones para que realicen denuncias oportunas y de esta forma se logre la desarticulación de las redes criminales que operan en entornos físicos y digitales. Cada reporte puede salvar una vida y contribuir a la protección de la dignidad de las víctimas. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don John F. García nos presenta más información.
Sin permiso. Quindío alza la voz por la vida y la paz. Más de 1.000 personas participaron en el Foro Internacional de Derechos Humanos. Armenia. Nuestro compromiso es construir un Quindío más justo e incluyente, desde los derechos humanos sean en el eje de las políticas públicas y donde las personas sean siempre la prioridad. Con esas palabras, el gobernador Juan Miguel Gálvez Bedoya dio la bienvenida al segundo Foro Internacional de Derechos Humanos, Seguridad Humana y Defensa de la Vida, evento realizado este martes 23 de septiembre en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de Armenia. Más de 1.000 participantes se dieron cita para escuchar voces nacionales e internacionales, compartir experiencias y reafirmar la necesidad de promover una cultura de paz desde los territorios. El foro contó con la presencia del viceministro de Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rodón Olave, quien destacó el papel central de los jóvenes en estos escenarios. La presencia de estudiantes y jóvenes en este foro es clave, ya que permite incorporar nuevas visiones y fortalecer el compromiso generacional con los derechos humanos, afirmó durante su intervención. Al respecto, el mandatario departamental subrayó que este tipo de escenarios son fundamentales para reafirmar la apuesta de su gobierno por la vida, la paz y la dignidad humana, y destacó en coherencia con su lema de gobierno por y para la gente, que este encuentro es una muestra de trabajo conjunto con la ciudadanía, la academia y la cooperación internacional para avanzar en un departamento en paz y con oportunidades. En ese sentido, se resaltó el compromiso de la Universidad del Quindío y demás estamentos universitarios de la región, reafirmando el rol del sector educativo en la transformación social. Gálvez Bedoya subrayó que este tipo de escenarios son fundamentales para reafirmar la apuesta de su gobierno por la vida, la paz y la dignidad humana. Nuestro compromiso es construir un Quindío más justo e incluyente, donde los derechos humanos sean el eje de las políticas públicas y donde las personas sean siempre la prioridad, aseguró. Para Sin Permiso, el gobernador de Quindío, Juan Miguel Gálvez Bedoya. La realización de este foro aquí en nuestro territorio tiene una importancia muy especial. Siempre he insistido y lo he ratificado con nuestras autoridades, que el Quindío es una tierra de paz. Por fortuna no estamos viviendo la zozobra, no estamos viviendo el dolor y la mala fortuna de otros departamentos que por cuenta de los enemigos de la democracia y de la ley se ven sometidos a diario a múltiples atentados en contra de la seguridad, de la paz y por supuesto de los derechos humanos de los colombianos que allá viven. Somos un territorio de paz en Colombia. Claro que tenemos problemas asociados al microtráfico y a otras formas de manifestaciones delincuenciales que nos preocupan y contra las que seguimos luchando y trabajando intensamente. Pero créanme, distinguidos invitados, desde aquí podemos decir con satisfacción que el mensaje que entregamos en pro de la dignidad y de la paz es un mensaje que sentimos con especial sensibilidad, porque de esta manera compartimos y queremos que todos vivan en el clima social que en ese sentido aquí vivimos en el departamento a diario. Hoy esta tierra abre las puertas al país y al mundo con un mensaje de esperanza, con dignidad y en paz. Nos reunimos en este segundo Foro Internacional de Derechos Humanos para reafirmar que la vida, la justicia y la igualdad son los cimientos de nuestro presente y es el legado que queremos dejarle a las futuras generaciones. Para mí y para el equipo de trabajo en el gobierno del Quindío, este foro es particularmente especial porque nace del corazón de nuestro plan de desarrollo departamental por y para la gente 2024-2027. Y es un plan que incluye un capítulo de paz histórico, porque no es un apartado más y no es una retórica más. Ese apartado es el compromiso firme de construir un Quindío donde los derechos humanos se traduzcan en hechos, donde la paz sea el camino y donde la dignidad sea un derecho y no un privilegio. Desde nuestra administración
Hemos trabajado para garantizar el libre ejercicio del liderazgo social, a la protección de las víctimas del conflicto armado y a la atención diferencial a nuestras comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, palenqueras, raizales, así como las mujeres, que es el eje fundamental de nuestro gobierno, los niños, las niñas, los adolescentes, la población discapacitada y otras poblaciones igualmente importantes, y eso se refleja en el plan de desarrollo que fue construido en todos estos sectores. Porque en nuestra diversidad está la fuerza para construir un futuro más justo, y es por ello que en nuestro gobierno los derechos humanos también son hechos. Ahora escucharemos al viceministro de Derechos Humanos, Gabriel Rodón Olave. La importancia en un momento histórico como el que estamos, donde estamos lamentablemente presenciando un genocidio. Al pueblo palestino lo están acabando con el silencio cómplice de gran parte del mundo. Que hoy esté el presidente de la República en Naciones Unidas denunciando eso. Y que hoy aquí en el departamento del Quindío esté el embajador de Palestina, tiene una gran importancia y sensibilidad para la humanidad. Dos, porque estamos afrontando en el país una crisis también de derechos humanos, porque hay actores armados que no les interesa la paz, les interesa seguir traqueteando. Y tres, hoy me siento emocionado porque ver chaquetas de gestores de convivencia y gestoras de convivencia en el Quindío, que fue un proyecto que iniciamos en el 2008, que nadie daba nada por los gestores de convivencia, y que encontremos el acompañamiento en el departamento del Quindío, gestoras y gestores de convivencia, dan energía y dan luces de decir que para apostarle a la paz y a la convivencia sí funciona, y esta es una mejor prueba de lo que estamos presenciando. Listo, viceministro, cuénteme un mensaje que trae en materia de derechos humanos. Los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha. Los derechos humanos son eso, derechos de la humanidad. De tal manera que hay que trabajar desde el gobierno nacional, departamental y municipal. También veo con gran entusiasmo que hay mucho joven, mucho niño, mucho adolescente. Si a los jóvenes les enseñamos el respeto a la vida, el respeto a la humanidad, el respeto a los derechos humanos, vamos a tener una mejor sociedad. Y ese es el mensaje que traemos desde el gobierno nacional. Construimos a partir de la diferencia. La diferencia no es un problema. La diferencia es la columna vertebral de la democracia. 0 feminicidios durante la celebración de Amor y Amistad en el Valle del Cauca. Durante las festividades de Amor y Amistad de este año se registró 0 casos de feminicidio en el departamento, manteniendo la misma cifra alcanzada en 2024 tras la activación del Código Rosa. Este resultado refleja el impacto del Código Rosa como herramienta para prevenir y responder de manera inmediata a la violencia basada en género. Gracias al trabajo articulado con las autoridades, justicia, salud, seguridad y organizaciones sociales, hemos fortalecido la capacidad de reacción, el acompañamiento a las mujeres en riesgo y a la creación de entornos más seguros, afirmó Yurani Ordóñez, secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle del Cauca. Sin embargo, la funcionaria advirtió que este avance no es un punto de llegada. La violencia contra las mujeres y personas LGTBIQ+, sigue siendo un desafío estructural que exige acciones permanentes y transformadoras. Necesitamos seguir trabajando para prevenir el feminicidio, desmontar patrones culturales de violencia y garantizar la protección de los derechos y la equidad en todos los espacios, agregó. Desde la Gobernación del Valle del Cauca se hace un llamado a la ciudadanía a no ser indiferente, denunciar, acompañar y respaldar a las mujeres y personas LGTBIQ+, que enfrentan situaciones de violencia. Es por ello que se cuenta con la línea psicosocial 310-239-4735, donde se atienden todos los días de manera presencial de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, mediante un grupo especializado en salud emocional y con enfoque de género. Las citas se deben agendar con antelación. Cabe resaltar que el Código Rosa seguirá activo hasta el 31 de diciembre del 2025 y recordar las acciones que esta
décadas desarrollando la gobernación como los gestores en igualdad de género, los cuales estarán presentes en centros comerciales, terminales de transportes, supermercados, lugares públicos concurridos, brindando a la comunidad información sobre la violencia basada en género, la prevención, la atención y orientación. Asimismo están disponibles estas líneas: Fiscalía General 122, Salud Mental 106, Línea Nacional 155. Para Sin Permiso, Yurani Ordóñez, secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle del Cauca. Esta respuesta refleja el impacto del Código Rosa como herramienta para prevenir y dar respuesta inmediata a las violencias basadas en género. Gracias a la articulación de sectores como seguridad, justicia, salud y organizaciones sociales, hemos fortalecido la capacidad de respuesta, el acompañamiento a mujeres que están en riesgo y la creación de espacios más seguros. Este no es un punto de llegada. La violencia contra las mujeres y la población LGBTIQ+ cada día es un desafío que requiere acciones permanentes en el territorio para prevenir los feminicidios y cambiar los imaginarios que socialmente producen este tipo de violencias. Por eso, desde la Gobernación del Valle del Cauca continuaremos todas las acciones para la protección y garantía de derechos y equidad en el departamento. Sueño, pinto el protégame planeta. Porque cada trazo es un mensaje de esperanza para la lucha contra el cambio climático. Acompáñanos a celebrar los 25 años del tradicional concurso de pintura infantil de Centro Agua. Prepárate a dibujar este 10 de octubre desde las 7:30 de la mañana. Te esperamos en el Parque del Aguadua. Inscripciones gratuitas hasta el 3 de octubre. ¡Inscríbete ya! Niños entre 7 y 12 años de edad, en la carrera 26, número 2751, y en la oficina de atención al usuario, calle 25, número 32 a 31, cupo limitado. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. El corredor vial Buga-Lobo Guerrero-Buenaventura tendrá 35 kilómetros nuevos de doble calzada que brindará seguridad, agilidad y tranquilidad a los usuarios. Cambiaremos la cara al suroccidente del país con una vía más eficiente y confortable. Conoce más del proyecto en nuestra página web www.caminodelpacifico.com y en nuestras redes sociales. Somos la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. ¿Tenés pendiente el impuesto de tu carro o moto en el Valle del Cauca? Es hora de ponerte al día. Aprovecha el descuentazo tributario. 80% de descuento en intereses, sanciones y cobros coactivos si pagas hasta el 31 de octubre. Sí, escuchaste bien, 80%. ¿Es ahora o ahora? En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Sin Permiso. Gracias, compañeros. John Ferney, muy amable. Mucha atención, continuamos en este magazine informativo Sin Permiso de hoy, miércoles 24 de septiembre del año 2025, que originamos desde Tuluá, corazón del Valle, para el resto de la patria y del mundo. Y mucha atención, que ni la reforma a la salud del gobierno Petro ni el archivo son la solución, afirma la senadora de la Comisión Séptima, y radican propuesta alternativa. La salud de los colombianos atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia. Pacientes que esperan por medicamentos, médicos que trabajan sin garantías y hospitales al borde del colapso son hoy la evidencia de una crisis que no da espera. La crisis que enfrentamos no es culpa de no haber aprobado la reforma del gobierno Petro, sino de decisiones que han debilitado nuestro sistema, profundizando sus problemas. Por eso, la senadora Norma Hurtado, Ana Paula Agudelo y Lorena Ríos radicaron en la Comisión Séptima del Senado una ponencia alternativa a la reforma del gobierno Petro. Una propuesta distinta, responsable y financieramente viable,
que pone en el centro de los pacientes y no a la ideología. Sé que algunos van a decir que con nuestra ponencia alternativa estamos bloqueando el cambio. No es cierto. Nuestro compromiso es con los pacientes, con los médicos y con los hospitales, no con las ideologías. Lo que proponemos es un cambio real, responsable y viable, aseguró la senadora Norma Hurtado. La diferencia con la propuesta del gobierno es clara. Mientras la propuesta gubernamental busca un sistema único y público en el que la ADRES acumula 32 funciones difíciles de cumplir y con riesgo de corrupción, la ponencia alternativa apuesta por un sistema mixto con controles técnicos, transparencia y participación de universidades y expertos en las decisiones. La crisis actual radica en una mala administración del gobierno, intervenciones fallidas y decisiones políticas que asfixiaron el sistema. Esa improvisación cuesta vidas. En ese sentido, ni esa reforma ni el archivo del proyecto son la salida. Colombia necesita una propuesta real que brinde sostenibilidad y soluciones para pacientes, médicos y hospitales, afirmó la senadora Norma Hurtado. Aquí les compartimos los pilares de la propuesta de las senadoras de la Comisión Séptima. Primero, no destruir lo que funciona. La propuesta del gobierno quería un sistema totalmente público y centralizado. Nosotros creemos en un modelo que mejora lo que ya tenemos sin borrar de un plumazo sus avances. La plata bien cuidada es otro pilar. Le quitamos el manejo de los recursos a las gestoras de salud ante EPS. Ellas se encargarán de realizar auditorías, organizar su atención, pero la plata será girada directamente a clínicas y hospitales. Tercero, control y transparencia para evitar corrupción. Proponemos un sistema que nos permitirá vigilar cada peso que se gasta en la salud de los colombianos. Así podemos detectar a tiempo cualquier irregularidad. Cuarto, pagos justos para hospitales y médicos. Nos aseguramos de que los hospitales y el personal de salud reciban sus pagos de manera directa y oportuna sin intermediarios. Quinto, más atención cerca de tu casa. Fortalecemos los centros de salud como también la telemedicina. Sexto, el talento humano es lo más valioso. Dignificamos la labor de nuestros médicos y enfermeras mejorando sus condiciones laborales. Séptimo, modelo preventivo y predictivo. Pasar de un sistema que solo reacciona cuando la gente ya está enferma a uno que prevenga enfermedades y cuide a tiempo la población. Octavo, atención garantizada para los más vulnerables. Que pacientes con enfermedades crónicas y huérfanas y de alto costo tengan atención oportuna y con medicamentos disponibles. Nuestra visión no es improvisar ni estatizar todo, es fortalecer lo que funciona, corregir lo que está mal y dignificar la labor de médicos y enfermeras garantizando un equilibrio. Seguro nos criticarán diciendo que archivar sería lo más responsable, pero archivar o no hacer nada hoy sería condenar a millones de colombianos a seguir sufriendo. La verdadera responsabilidad es dar el debate y construir soluciones, concluyó la senadora del Valle del Cauca, Norma Hurtado Sánchez. Está usted escuchando Sin Permiso, y de otra parte hay que indicar que la Procuraduría ha pedido solucionar el bloqueo en la vía que comunica a Santa Cecilia con Risaralda y Chocó. El ente de control requirió a las autoridades que establezcan compromisos que garanticen la libre movilidad. La Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio del Interior, al Instituto Nacional de Vías, a la Gobernación del Chocó y de Risaralda, así como el resguardo indígena Jito Docabú de Pueblo Rico y el Consejo Comunitario de Santa Cecilia, entre otros, contactar de manera urgente y pronta a los líderes de las protestas que tienen bloqueado el paso que conecta al municipio de Santa Cecilia con los departamentos de Risaralda y Chocó, situación que tiene afectada a la población desde el pasado 17 de septiembre. La Procuraduría Regional de Instrucción de Risaralda pidió a esas entidades agotar las estrategias de diálogo y concertación a su alcance con el fin de retornar a la normalidad en el tránsito de la vía.
La entidad indicó que la situación se agrava porque la vía que conduce desde Medellín hasta Quibdó también está bloqueada por un derrumbe en el denominado punto 10, lo que obliga a los conductores a transitar por la vía Pereira-Quibdó, generando un represamiento total de camiones y otros medios de transportes terrestres, afectando con todo esto derechos fundamentales y colectivos. Ante el ente de control requirió que se establezca compromisos que garanticen la libre movilidad y de manera simultánea el derecho a la protesta pacífica, con el apoyo y la asistencia de los representantes de los entes nacionales para que cada uno desde su rol contribuya a las soluciones que se logren concertar. El Ministerio Público destacó la importancia de la reapertura de la vía, toda vez que la población de estas comunidades se ha visto afectada por el represamiento de vehículos y la falta de libre movilidad, por lo que hizo un llamado a la revisión y cumplimiento de los compromisos alcanzados en reuniones previas y se eviten los daños y perjuicios, y que los daños y los perjuicios se incrementen. Está usted escuchando Sin Permiso y hay una noticia que tiene que ver con las empresas municipales de Tuluá. Ayer 23 estuvo en el Consejo de Tuluá el gerente de las empresas municipales de Tuluá, Salomón Ortiz Motoa, quien presentó ante la Corporación Edilicia el proyecto de acuerdo que permitirá la compra de los terrenos necesarios para hacer la realidad de la construcción del colector occidental, una obra clave para el desarrollo urbano y el bienestar de toda la comunidad. Llaman la atención. Obviamente aún no tengo el proyecto en mi poder, vamos a solicitarlo, a revisarlo, a leerlo con detenimiento para ilustrar un poco la opinión pública, nuestros seguidores y oyentes, y para tener más conocimiento sobre el mismo. Lo que tengo muy someramente conocimiento es que ese colector está por encima de los 180.000 millones de pesos, que se va a conseguir plata prestada para ejecutarlo y que hay la intención y el ánimo de hacerlo antes de que termine el gobierno del señor Gustavo Adolfo Vélez Román, y reaparece en el escenario político administrativo, si así se puede decir, el ingeniero Óscar Humberto Díaz. Lo vi en registros en la sesión del consejo. Tal vez es asesor, la verdad estoy apenas enterándome del tema para conocer qué papel, qué rol va a jugar el ingeniero Óscar Humberto Díaz, exgerente de empresas municipales, exdirector de planeación del municipio de Tuluá, y que ha reaparecido en este escenario en el que hay en juego nada más y nada menos que 180.000 millones de pesos que cuesta la construcción del colector occidental. Indiscutiblemente una obra de trascendental importancia para Tuluá, pero de un costo monumental hasta ahora, porque no sabemos qué adendas, qué adiciones y qué otros temas pueda tener. Creo, y al parecer ya están hechos los estudios contratados por las empresas municipales de Tuluá, cuyo representante es el Salomón Ortiz Motoa, quien ha presentado el proyecto de acuerdo al Consejo Municipal. Como ustedes recordarán, hay un contrato de arrendamiento con inversión entre la empresa Centroaguas S.A. ESP y las empresas municipales de Tuluá. Vamos a estar atentos y a conocer cómo se va a ejecutar ese colector occidental, que reitero, hasta donde tengo conocimiento y hasta precios de hace unos 5 o 6 meses estaba por el orden de los 180.000 millones de pesos. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora John F. García nos presenta más información. Sin Permiso. Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad de 18 años a exregistrador de Albán Nariño. La entidad formuló 3 cargos a Jefferson Silva González por el uso indebido que le dio a los bienes del Estado que tenía a su cargo. El fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad de 18 años al exregistrador municipal del Albán Nariño, Jefferson Silva González,
por el uso indebido del software del registro civil que estaba asignado a su sede. La Procuraduría Regional del Juzgamiento del Valle del Cauca confirmó que entre el 2019 y el 2021, el funcionario ingresó datos de seriales de registros civiles de nacimiento con información fraudulenta en la base de datos del Sistema de Información de Registro Civil. El ente de control también encontró probado un segundo cargo y aseguró que el disciplinado le dio mal uso a bienes del Estado, los cuales se le habían confiado con ocasión de sus funciones, con lo que desconoció las políticas de seguridad de la información al registrar información distinta en los medios digitales con respecto a la que estaba disponible de manera física. La entidad también lo encontró responsable de registrar información en el CIR a través del proceso de posgrabación de registros civiles de nacimiento, con lo que indujo a los servidores que integran al grupo de validación e individualización de la Dirección Nacional de Identificación para que se expidieran tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanías ilegales. Por quebrantar con su conducta el principio de moralidad, la Procuraduría calificó las faltas en que incurrió Silva González como gravísima, cometidas a título de dolo. Sin permiso, Rueda de Negocios Valle Agro movilizó más de 2.000 millones en productos del campo. Un total de 2.053 millones en productos del campo se movilizaron en la segunda edición de la Rueda de Negocios Agropecuaria Valle Agro, realizada por la Gobernación del Valle del Cauca, lo que se traduce en 34 acuerdos comerciales por valor de 268 millones ya firmados. El exitoso balance fue confirmado por la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Ángela Reyes, quien precisó que adicionalmente se tuvo intenciones de comprar por 1.785 millones frente a las próximas cosechas de nuestras asociaciones campesinas. Este resultado demuestra el gran potencial agroempresarial del Valle del Cauca y el compromiso del gobierno departamental con el fortalecimiento del campo, generando ingresos dignos para cerca de 60 productores que participaron en esta jornada. En la rueda de negocios participaron más de 40 entidades compradoras, entre ellas grandes superficies, operadores de programas de alimentación escolar, operadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el sector gastronómico, hotelero y turístico, lo que nos permite garantizar la aplicación efectiva de la ley de compras públicas y conectar a nuestros productores con mercados reales y sostenibles, acotó Reyes. Entre los productos con mayor demanda en la jornada fueron banano, huevos, tomates, piña, plátano, guayaba, kumis, aromáticas, coco, panificados, queso y yogur, entre otros. Cabe recordar que esta rueda de negocios es un espacio estratégico que hace parte de las acciones del proyecto Valle Agro para fortalecimiento socioempresarial de las pequeñas y medianos productores del departamento. Para Sin Permiso, Ángela Reyes, Secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Valle del Cauca. La segunda edición de la Rueda de Negocios Agropecuaria, organizada por la Gobernación del Valle del Cauca, fue un rotundo éxito. Logramos movilizar más de 2.000 millones de pesos en productos del campo, lo cual se traduce en 34 acuerdos comerciales por valor de 268 millones ya firmados y adicionalmente intenciones de compra por más de 1.785 millones frente a las próximas cosechas de nuestras asociaciones campesinas. Participaron más de 40 entidades compradoras, entre ellas grandes superficies, operadores del programa de alimentación escolar PAE, operadores de ICBF, el sector gastronómico, hotelero y turístico, lo que nos permite garantizar la aplicación efectiva de la ley de compras públicas locales y contactar a nuestros productores con mercados reales y sostenibles. Los productos con mayor demanda fueron el banano, huevos, tomate, piña, plátano, derivados de trucha, guayaba, kumis, aromáticas, coco, panificados, queso y yogur, entre otros. Este es el resultado que demuestra el gran potencial agroempresarial del Valle del Cauca y el compromiso del gobierno departamental con el fortalecimiento del campo, generando ingresos dignos por más de cerca de 60 productores que participaron en esta valiosa jornada.
La concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI informa a los usuarios del corredor vial Buga-Lobo Guerrero-Buenaventura que sus inquietudes y sugerencias serán atendidas a través de nuestro correo electrónico atencionalusuario@caminodelpacifico.com o a través de la línea telefónica 311-441-5532. También puedes acercarte a nuestras oficinas de atención al usuario en Buenaventura, Lobo Guerrero o Guadalajara de Buga. Somos la Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. ¿Tenés pendiente el impuesto de tu carro o moto en el Valle del Cauca? Es hora de ponerte al día. Aprovecha el descuentazo tributario. 80% de descuento en intereses, sanciones y cobros coactivos si pagas hasta el 31 de octubre. Sí, escuchaste bien, 80%. ¿Es ahora o ahora? En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sueño Pinto de Protégame Planeta. Porque cada graso es un mensaje de esperanza para la lucha contra el cambio climático. Acompáñanos a celebrar los 25 años del tradicional concurso de pintura infantil de Centro Agua. Prepárate a dibujar este 10 de octubre desde las 7:30 de la mañana. Te esperamos en el Parque del Agua. Inscripciones gratuitas hasta el 3 de octubre. ¡Inscríbete ya! Niños entre 7 y 12 años de edad. En la carrera 26, número 2751. Y en la oficina de atención al usuario. Calle 25, número 32 a 31. Cupo limitado. ¿Tenés pendiente el impuesto de tu carro o moto en el Valle del Cauca? Aprovecha el descuentazo tributario. 80% de descuento en intereses, sanciones y cobros coactivos si pagas hasta el 31 de octubre. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. El corredor vial Buga-Lobo Guerrero-Buenaventura es un gran proyecto de inversión social que beneficiará a las comunidades de los municipios del área de influencia directa como lo son Guadalajara de Buga, Yotoco, Restrepo, Calima Darién, Dagua, La Cumbre y el Distrito Especial de Buenaventura. Todos los vallecaucanos se sentirán orgullosos de tener el mejor corredor vial que los llevará al gran Pacífico colombiano. Somos la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Sin permiso. Gracias, John Fernández y compañeros. Entramos así en la recta final de este magazine informativo Sin Permiso que originamos desde Tuluá. Hoy miércoles 24 de septiembre del año 2025. Mucha información que hemos compartido y que seguimos compartiendo con ustedes a lo largo de estos minutos que nos quedan. Mucha atención, que fue hallado sin vida el motociclista que viajó desde Tuluá y que se dirigía hacia Pasto. Un hombre que había salido en motocicleta desde Tuluá con destino a la capital de Nariño, Pasto, desde el pasado lunes 22 de septiembre, fue hallado sin vida en el municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. La víctima fue identificada como Norberto Rodríguez Cifuentes, de 51 años de edad, quien perdió contacto con su familia durante el trayecto, motivo por el cual allegados iniciaron una búsqueda a través de redes sociales al no recibir más respuestas a sus llamadas. De acuerdo con las autoridades, el cuerpo fue ingresado a la sede de Medicina Legal de Santander de Quilichao desde el 23 de septiembre de 2025 y hasta ahora se adelantan gestiones para ubicar a sus familiares. El fallecido se movilizaba en una motocicleta Pulsar NS200. Aún se desconoce la causa de su deceso, aunque de manera extraoficial se habla de un presunto o posible accidente de tránsito. Está usted escuchando Sin Permiso y mucha
Atención que fue afectado el grupo delincuencial Las Galerías dedicado al tráfico de estupefacientes en Génova, Quindío. La Fiscalía General de la Nación judicializó a 16 presuntos integrantes de un grupo delincuencial denominado Galerías que estaría dedicado al comercio de sustancias ilícitas en Génova, Quindío. Estas personas fueron imputadas de acuerdo con su responsabilidad individual por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, destinación ilícita de bienes muebles o inmuebles y uso de menores de edad en la comisión de delitos agravado. 14 de los procesados aceptaron los cargos. De acuerdo con la investigación, se evidenció que se dedicarían al tráfico local de estupefacientes en zona rural y urbana del citado municipio quindiano. Estas personas, al parecer, comercializaban cocaína y marihuana en las modalidades de menudeo y a domicilio. Además, utilizarían a una adolescente para la comisión del delito. Los presuntos integrantes de las galerías cumplían roles específicos como expendedores, campaneros, dosificadores, almacenadores, transportadores, coordinadores, entre otros. Durante el desarrollo de las 16 diligencias de allanamiento y registros realizadas por la SIJIN de la Policía Nacional, se hicieron efectivas las 16 órdenes de captura contra 13 hombres y 3 mujeres. Un juez de control de garantías impuso 15 medidas de aseguramiento en centro carcelario y cobijó a una de las mujeres con detención domiciliaria. Los mandaron a la Guandoca por distribución de cocaína. Y mucha atención que se conoció que Bikin, asesinado en México, era santandereano y familiar de alias Fritanga. Byron Sánchez Salazar, más conocido en el mundo artístico como Bikin, se había convertido en una figura emergente en el reggaetón colombiano. Lo asesinaron y lo descuartizaron en México. Más conocido en el mundo artístico como Bikin, se había convertido, reitero, en una figura emergente en el reggaetón colombiano de 31 años de edad, oriundo de Santander, creado en Medellín. El cantante y DJ se perfilaba como una promesa del género que puso a Colombia en el mapa de la música internacional. En la tarde del pasado lunes 22 de septiembre, las autoridades mexicanas confirmaron que los cuerpos de Bikin y de su amigo, el también DJ Jorge Luis Herrera Lemos, popularmente llamado Regio Clown, fueron hallados en un campo abierto en el Estado de México. Los artistas habían sido vistos por última vez el pasado 16 de septiembre en la colonia Polanco, Ciudad de México. Ambos salieron de un gimnasio Smart Fit en horas de la tarde y compartieron imágenes en redes sociales ejercitándose. Desde el lunes, medios mexicanos revelaron que los cuerpos de Bikin y de DJ Regio Clown fueron hallados desmembrados y en lamentables condiciones. La noticia conmocionó tanto a México como a Colombia. Ambos artistas urbanos fueron encontrados un día después en Cocotitlán, junto a un mensaje firmado presuntamente por la familia michoacana, lo que apunta al crimen organizado como principal línea de investigación. En una entrevista hace ya un tiempo en el programa televisivo Lo Sé Todo, Bikin admitió ser sobrino de alias Fritanga, un ex miembro del clan del Golfo que fue extraditado hacia los Estados Unidos. Es mi tío, es un amigo que quiero muchísimo y siempre ha estado para mí. Me ha ayudado en muchas cosas desde que nací, siempre ha estado presto para mí. Es una persona muy caritativa, seguramente es el Robin Hood para muchas personas en Colombia, e indicó el artista en esa entrevista. Camilo Torres Martínez, más conocido como alias Fritanga o Mentira, y quien aparecía como muerto en la registraduría del Estado Civil, estaba planeando una fiesta con 2.500 millones de pesos en la isla Múcura, Golfo de Morrosquillo, cuando cayó en una operación coordinada entre la Armada y la policía. En la escena del crimen fue hallado un panfleto que decía: llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo. La sigla FM hace referencia a la familia michoacana, un poderoso cartel del narcotráfico en México que, pese a haber perdido protagonismo en los últimos años, podría estar intentando reafirmar su poder en la zona. Pero se pronunció alias Fritanga,
rompió el silencio tras la muerte de B. King desde la cárcel. Tras el hallazgo del cuerpo del cantante Byron Sánchez, conocido como B. King, y asesinado en México, trascendió que las autoridades verificaban un posible nexo con el ex narcotraficante Camilo Torres Martínez, alias Fritanga. Sin embargo, desde la cárcel, el ex capo desmintió que actualmente tuviera algún tipo de vínculo con el artista de 31 años. Torres Martínez, quien está recluido en la cárcel de La Paz en Itagüí, aseguró que Byron es sobrino de su expareja sentimental, con quien tuvo una relación hace más de 13 años. Es una familia con la que no tengo ningún tipo de relación, dijo el hombre en un diálogo con el diario El Tiempo. Está usted escuchando Sin Permiso. Y de otra parte, aquí en este magazine informativo, permítanos contarles que le fueron formulados cargos a excomisarios de familia de Ansermanueva en el Valle del Cauca por presunta omisión en el restablecimiento de derechos de menor de edad. Al parecer, Alexandra Arias Gómez y Jorge Andrés Peláez Llanos no definieron la situación del adolescente antes de retirarse del cargo, con lo que pudo incumplir su deber funcional. La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos a los excomisarios de familia de Ansermanuevo en el Valle del Cauca, Alexandra Arias Gómez y Jorge Andrés Peláez Llanos, por la presunta omisión en el restablecimiento oportuno de los derechos de un menor de edad, situación que habría provocado que se perdiera la competencia decretada por el Juzgado Promiscuo Municipal. La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartago indicó que, al parecer, el pasado 8 de agosto de 2023, el funcionario abocó conocimiento de solicitud de ingreso a internado de un adolescente, ante lo cual ordenó iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos de conformidad con la normatividad vigente. El ente de control señaló que el disciplinable supuestamente abrió una investigación el 4 de septiembre y que hasta la fecha de su retiro del cargo, el 1 de febrero de 2024, no definió la situación del menor, con lo que pudo incumplir su deber misional y funcional. En el caso de Arias Gómez, la entidad observó que presuntamente remitió el archivo del juzgado Ansermanuevo con 15 días de posterioridad a la pérdida de competencia y no habría realizado actuaciones pertinentes ni prorrogado el término inicial de 6 meses, pasando por alto que solo podía hacerlo a los 3 días hábiles siguientes. Para el Ministerio Público, la posible conducta de los servidores habría impedido garantizar el restablecimiento oportuno de los derechos del adolescente y ha afectado el principio de protección integral, por lo que de manera provisional calificó la falta disciplinaria como grave, cometida a título de culpa grave. Está usted escuchando Sin Permiso. Y de otra parte hay que indicar que le fueron formulados cargos a un oficial de la policía por presunto trato irrespetuoso a un subalterno. La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el jefe del Centro Automático del Despacho de Manizales, teniente de la policía Giovanni Cristian Bastidas Melo, por el presunto trato irrespetuoso contra uno de sus subalternos. La Procuraduría Regional de Instrucción de Caldas indicó que, al parecer, el oficial se aprovechó de su superioridad jerárquica y acusó a un patrullero frente a sus compañeros de estar consumiendo estupefacientes en su lugar de trabajo. El ente de control validará si el disciplinable desplegó una conducta que se enmarca como agravio al supuestamente atribuirle hechos falsos a una persona, quien además estaba subordinada a sus órdenes, con lo que habría quebrantado la Constitución y la ley. La Procuraduría determinará si en el pasado se había presentado tratos desiguales en relación con otros compañeros y si se ejerció comportamientos dirigidos a vulnerar los derechos fundamentales de la víctima, por lo que de manera provisional calificó la posible actuación del oficial como falta grave cometida a título de culpa grave. Hoy siguen algunos, no todos afortunadamente, oficiales de la policía en estos temas del abuso de autoridad. Dicen algunos, se levantó con el pie izquierdo, no le dio no sé qué la mujer y viene a desquitarse con sus subalternos, pero hoy los derechos humanos y la Procuraduría actúa y son muchos los que han sido destituidos y están en graves inconvenientes, y mucha
Atención que continuando en este magazine informativo de Sin Permiso, quiero compartirles una noticia del Ecuador. Y me dirán, bueno, ¿y qué pasa con el Ecuador? Es que mire a dónde estamos llegando y para dónde va el mundo. Ante la ola de violencia, la comunidad, ya lo vemos en Colombia, está tomando justicia por su propia mano. En la provincia de Manabí se vivió un episodio de violencia extrema. 2 hombres acusados de planear un asesinato terminaron calcinados en Santa Ana. En Santa Ana, provincia de Manabí, 2 hombres murieron calcinados tras intentar asesinar a otro sujeto. El hecho se dio en la tarde del pasado domingo 21 de septiembre de 2025. Según los primeros reportes, los supuestos sicarios se movilizaban en una motocicleta por el centro del cantón cuando atacaron a un hombre a bala. La víctima sobrevivió gracias a la rápida reacción de los vecinos. Sin embargo, los presuntos agresores terminaron muertos. Al momento, se manejan 2 hipótesis sobre lo sucedido en el cantón Manabí. Una de ellas señala que los 2 sujetos circulaban en una moto con intenciones claras de asesinar a un hombre en la zona céntrica del cantón. De repente, sacaron el arma, dispararon, pero se les engatilló, no accionó, y el populacho los habría derribado de su vehículo para dar inicio al ajusticiamiento. De acuerdo a esta versión, los golpearon, rociaron combustible y les prendieron candela. La otra versión apunta que el objetivo de los sicarios respondió con bala, impactando el tanque de combustible de la moto. Esto habría generado la explosión y muerte de los ocupantes. Al momento, se sigue esperando una versión oficial de la Policía Nacional de ese país. Testigos alertaron a las unidades de emergencia que llegaron minutos después. Mientras tanto, los bomberos combatieron el incendio con mangueras y extintores especializados. La Policía Nacional acordonó el área para recolectar evidencias como fragmentos de la moto chambuscada. El cierre, las autoridades aún no se han pronunciado al respecto de este nuevo hecho que conmociona a la ciudad manabí. No se conocen tampoco las identidades de los presuntos sicarios ajusticiados, tampoco sus edades. Esta es una situación que se viene dando porque el tema de casos de sicariato y hechos delincuenciales en Manabí, una de las provincias con más casos de ellos, Guayas y Esmeraldas, también sufren esta arremetida delincuencial, donde los ecuatorianos están tomando, al parecer, presuntamente, la justicia por sus propias manos. Y mucha atención que en Sevilla envían a la cárcel al presunto implicado en el crimen de su compañera sentimental. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías de Sevilla, Valle del Cauca, a Jairo García Ayala, de 63 años, a quien un fiscal local le imputó el delito de feminicidio agravado, cargo que no aceptó. Los hechos investigados ocurrieron el 21 de noviembre de 2023 en un inmueble del barrio El Porvenir de Sevilla, donde el procesado habría asfixiado a su compañera sentimental hasta causar su muerte. Los elementos materiales probatorios aprobados por la Fiscalía evidencian que la víctima se encontraba en estado de indefensión en su cama cuando fue atacada. La captura de Gracia Ayala estuvo a cargo de la Policía Nacional, quienes lo ubicaron en una vía pública del municipio de Restrepo, aquí en el Valle del Cauca, el pasado 16 de septiembre. Por decisión judicial, el procesado deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Y mucha atención, que en San Pedro, aquí en el centro del Valle del Cauca, fue judicializado un hombre señalado de extorsionar a otro, a quien además habría intentado asesinar. Un fiscal de la seccional Valle del Cauca judicializó a Fabián Mejía Guzmán como presunto responsable de extorsionar a un hombre a quien además habría querido asesinar mientras se encontraba junto a sus hijos menores de edad. Los hechos ocurrieron en el municipio de San Pedro, en el centro del Valle del Cauca, el 22 de julio de 2024, cuando la víctima fue abordada, al parecer, por el ahora procesado, quien en compañía de otra persona, se presume, lo forzó a dirigirse a un sitio cercano para recibir una llamada en la que le exigían el pago de 10 millones de pesos. Poco después, mediante mensajes de texto, le reiteraron la obligación de pagar la exigencia ilegal. Luego, la víctima fue nuevamente contactada mediante mensajes de texto
en las que le exigían realizar el pago so pena de asesinarlo. O así como el pasado 30 de mayo en zona rural de Guadalajara de Buga, la víctima fue atacada a disparos cuando se movilizaba en su vehículo con dos menores de 3 y 9 años de edad. Producto del ataque, uno de los niños resultó herido, al igual que el adulto. Por estos hechos, un fiscal de la seccional Valle del Cauca imputó a Mejía Guzmán los delitos de homicidio en grado de tentativa y extorsión, ambas agravadas, desplazamiento forzado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, así como fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Mejía Guzmán fue notificado sobre esta investigación en su contra en el centro penitenciario donde permanece recluido por los delitos. El presunto implicado deberá continuar privado de la libertad por decisión judicial. Está usted escuchando Sin Permiso. De otra parte, hay que indicar que en un operativo que se realizó en el municipio de Tuluá, la Policía Nacional logró la recuperación de un cargamento avaluado en cerca de 900 millones de pesos, mercancía que había sido hurtada. Una persona fue capturada, 2 contenedores con mercancía recuperados y 2 vehículos inmovilizados en este importante operativo en el municipio de Tuluá. Este resultado se logra 3 días después de que un grupo de personas hurtaran esa mercancía a una reconocida empresa multinacional cuando llegaba al puerto marítimo de Buenaventura. La seccional de tránsito y transporte de la Policía Valle logró la recuperación de una mercancía valuada en más de 900 millones de pesos en una operación desarrollada en zona rural del municipio de Tuluá. Gracias a labores de inteligencia, administración de fuente humana y actividades de campo, se logró la ubicación y recuperación de 578 cajas con 24 unidades cada una de jeans para dama de diferentes marcas, 259 cajas con 6 unidades cada una de cafeteras marca Reco. Esta mercancía corresponde al cargamento hurtado el pasado 20 de septiembre en el puerto de Buenaventura, donde delincuentes sustrajeron de forma ilegal 2 contenedores con productos avaluados en aproximadamente 1.400 millones de pesos. Durante el operativo se logró la captura de una persona, quien fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de receptación. Este resultado reafirma el compromiso de la Policía Nacional con la seguridad ciudadana, el control territorial y la lucha frontal contra el delito en todas sus manifestaciones. El señor Teniente Coronel Justo Rivera, jefe seccional de tránsito y transporte del Valle del Cauca, sobre este operativo y este resultado, entregó las siguientes declaraciones. Desarrollo de la ofensiva nacional contra el multicrimen y el delito, articulado con el despliegue de la estrategia gubernamental Corredores Seguros, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Unidad Básica de Investigación Criminal, adscrita a la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Valle del Cauca, informa este importante resultado operacional, el cual fue dado en el municipio de Tuluá, donde mediante información suministrada por la ciudadanía, se logró la recuperación de mercancía que contenía 617 cajas de jeans para dama y 509 cajas que contenían cafeteras. Estos elementos eran transportados en 2 contenedores, los cuales fueron retirados mediante la modalidad de hurto técnico. Este consiste en la fuga de información de los usuarios que tienen dominio a las plataformas tecnológicas de los terminales marítimos ubicados en el Distrito Especial de Buenaventura. Estos hechos fueron denunciados por parte de la empresa de seguridad de Falabella y recuperados el mismo día. La carga fue trasladada desde el municipio de Buenaventura hacia el municipio de Tuluá, donde estaba siendo transbordada. Esta mercancía está valuada en aproximadamente 1.200 millones de pesos. La mercancía, el capturado y los vehículos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Con estos resultados, ratificamos nuestro compromiso de estar siempre seguros, cercanos y presentes, protegiendo la vida de millones de colombianos que transitan por nuestras carreteras. Antes de irnos sin permiso, les queremos contar que la Procuraduría sanciona con suspensión e inhabilidad de 18 años a patrullero de la Policía Nacional por violencia intrafamiliar. La víctima entregó pruebas documentales, imágenes y videos que evidencian un patrón de maltrato prolongado en el tiempo, además de amenazas de muerte que se extendieron a su núcleo familiar. La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia al patrullero Brian Enrique Guzmán Gaitán con suspensión e inhabilidad por 18 años,
quien se desempeñaba en noviembre del 2023 como integrante del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá por incurrir en conductas constitutivas de violencia intrafamiliar y amenazas contra su expareja sentimental y su hija menor de edad. El ente de control, a través de la delegada distrital de juzgamiento en Bogotá, estableció que los hechos ocurridos principalmente el 8 de noviembre de 2023 y documentados con material probatorio vulneraron gravemente la integridad física, psicológica y la armonía familiar, configurando una falta gravísima cometida con dolo. En su decisión, la Procuraduría recordó que los servidores públicos de la Policía Nacional tienen el deber especial de garantizar la vida, la integridad y la seguridad de los ciudadanos, por lo que resultan doblemente reprochables los actos de violencia ejercidos en el ámbito familiar, aun cuando se produzca fuera del horario laboral. El Ministerio Público reiteró su compromiso de erradicar toda forma de violencia basada en género al interior de la fuerza pública y de proteger los derechos fundamentales de las víctimas. Mucha atención, que hemos llegado así al final de esta emisión del magazine informativo Sin Permiso. Dios mediante, si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario no sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso, seriedad y credibilidad.